Que podamos decir, sí tengo que hacer, sí tengo que hacer, no tengo que hacer, no tengo que hacer. Es más bien una cuestión de actitud la que debemos retomar. Cuando se trata de amar, la actitud que debemos tomar es la del primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las actitudes. Eso es lo que debemos de tomar. Ahora, recuerden que en la Biblia el amor no es un sentimiento. En la Biblia amar significa actuar. Amar significa hacer. Es decir, es mucho más fácil que nuestro actuar nos lleve a sentir que esperar a sentir para actuar. No espere que le den ganas de venir al templo porque van a pasar 2 meses. No espere a que le den ganas de leer la Biblia porque van a pasar semanas o meses también. No espere a que le den ganas a dar testimonio de su fe y a levantarse y decir, Señor, este día me voy a portar como tú quieres que me porte. No espere que le den ganas de ofrendar como Dios quiere que ofrenda, porque entonces, pues el tiempo va a pasar. Tenemos que actuar para sentir y no esperar a sentir para entonces querer actuar. Finalmente, no podemos eludir las palabras solemnes de advertencia que nuestro Señor Jesús le da a la iglesia de Éfeso. Está en la segunda parte del versículo 5. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es eso? El que el Señor quite el candelero de nuestro lugar, hermanos, significa que Él nos va a quitar su aprobación de lo que estamos haciendo. Y por ende va a quitar su bendición. Y ninguna iglesia puede esperar la aprobación y la bendición de Dios si dejamos fuera a Cristo de lo que estamos haciendo. ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo sabríamos que el Señor Jesús ya no nos va a bendecir? ¿Cómo sabríamos que el Señor Jesús no está aprobando lo que estamos haciendo? Me da miedo decir, pero ¿cómo saber es que sigamos igual? Que sigamos igual. Que la apatía continuara. Que nos fuéramos enfriando cada vez más. Y que por muchas actividades que tuviéramos, siguiéramos sin sentir amor por Cristo y amor unos por otros. Y entonces vendría la peor calamidad, que es que Dios no estaría presente en ninguna de nuestras actividades. Y entonces nos convertiríamos en una iglesia religiosa sin nada real. En una palabra, en una iglesia sin Jesús. ¿Saben cuál es la triste realidad de esa iglesia de Éfeso? De esa iglesia que tuvo entre sus pastores a Pablo, a Apolo, a Timoteo, a Juan. De esa iglesia de la que fue miembro María, la madre del Señor Jesús. ¿Sabe cuál es la triste realidad? Dejó de existir. La iglesia de Éfeso dejó de existir. De esa vigorosa, de esa pujante, de esa trabajadora iglesia, con el tiempo solo quedó un templo en ruinas y un templo que hoy es una atracción turística. Y eso tristemente está pasando en muchas de nuestras iglesias hoy. Hay iglesias que tienen templos e instalaciones magníficas, pero que se están muriendo.
Y eso nos puede pasar a nosotros. Yo no hallo otra explicación para esas iglesias que tristemente están dejando de ser y se están muriendo, que les pasó a la iglesia de Éfeso. Dejaron fuera a Jesús. Y cuando dejas fuera a Jesús, nada puede salir bien, nada puede subsistir. Y simplemente la iglesia de Éfeso dejó de ser. Como muchas iglesias en nuestro presbiterio y en nuestra nación y en otros países están dejando de ser. Y vemos unos templazos, pero que están vacíos. O están llenos, pero llenos de bancas vacías. Aunque quizá, quién sabe qué sea mejor. Si cuando Jesús ya no está, dejes de ser, a pretender seguir siendo sin que Jesús esté ahí. Creo yo que en ese caso es mejor dejar de ser. La pregunta final para nosotros es si estamos escuchando o no lo que Dios nos está diciendo. Cada una de las cartas de Apocalipsis 2 y 3 termina con esta sentencia: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la pregunta es esa: ¿tenemos nosotros oídos para oír? ¿O nos está pasando de noche el sermón? Porque si no escuchamos, nuestro candelero será removido. Y fíjense, estas iglesias que les digo que tristemente están muriendo hoy, tuvieron su época de gloria. Tuvieron un tiempo en que eran pujantes, en que llegaron a ser, en que tuvieron templo, en que tuvieron gente, en que fueron iglesias ejemplares. Nosotros todavía ni siquiera llegamos a eso. Nosotros apenas empezamos a caminar. Entonces, si no escuchamos, nuestro candelero va a ser removido desde ahorita. Entonces vamos a ser parte de la estadística que les decía también hace 2 semanas, de ese 80% de las empresas que dejan de ser en el 5º año. Y sería muy triste que fracasáramos. Es triste fracasar en cualquier punto, ¿no? Pero es más triste fracasar sin siquiera decir, bueno, pues cuando menos hay una historia que tenemos. Nosotros apenas estamos haciendo historia, o estamos pretendiendo o queriendo hacer historia, no para nosotros, pero para Cristo, para que Él se alegre y esté contento con nosotros. Entonces, debemos tener oídos para oír, hermanos, porque si escuchamos, si recordáramos cómo éramos, nos arrepentimos de nuestra apatía y volvemos al entusiasmo de nuestro primer amor. Entonces todo lo que hagamos externamente será solo el resultado del amor interno que cada uno sintamos por el Señor Jesús y por nuestros hermanos. Entonces vamos a seguir trabajando para agradar al que tiene nuestra estrella en su mano, al que anda en medio de nosotros. Y lo mejor es que al final seremos parte de esos vencedores que dice el versículo 7, a quienes nuestro Señor dará a comer el árbol de la vida, que está plantado en medio del paraíso de Dios. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Eso solo lo va a tener el que tenga oídos para oír y que oiga. Y que, como dice Santiago, obviamente no nos quedemos con ser oidores, ¿no? Tenemos que ser oidores y luego hacedores. Dios permita que así sea. Vamos a orar.